Valle Digital, que es geólogo y que es promotor de una de las iniciativas que está funcionando a tope en el Valle Digital, que se llama la Escuela de Medio Ambiente o Escuela de Recuperación Paisajística, es Juan Pamo. También nos acompaña otro miembro del equipo, que es Miguel Montes, y aquí los tres pues hemos venido a pasar un rato entretenido, jugoso, con mucho conocimiento que seguro que nos va a dar Juan Pamo, añadido a su experiencia personal y profesional, y abiertos pues a que surja pues lo que tenga que surgir. Adelante, Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar con un geólogo que además es empresario. Mira, si para este hombre, probablemente desde chiquitín, ha tenido siempre mucho que ver lo que está debajo de nuestra superficie terrestre, que hasta hizo su carrera estudiando geología. Es hijo de la tierra y de la Sierra de la Demanda, y además es miembro destacado de uno de nuestros 28 proyectos del Valle Digital. Puestas las cosas así, como son, qué suerte tenemos en hoy poder escucharlo y poder charlar con él. Va la primera pregunta, Juan. ¿Podrías indagar un poco en lo que luego determinó que tú estudiaras geología? ¿Alguna vivencia de pequeño que pudiera ser determinante, por ejemplo? Sí. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Celina y Miguel Ángel, por vuestras palabras. Quiero hacer una precisión que va a servir también de presentación. Yo realmente no he nacido en Burgos. Yo he nacido en Salamanca, en Béjar. Viví también unos años en Andalucía, en Málaga, porque mi padre profesionalmente se trasladó y luego posteriormente vine a Bilbao a estudiar y desde entonces mi centro de operaciones es Bilbao. Y ahí es donde conocí a una persona que es mi mujer, que es la que tenía las raíces en Barbadillo, en Mercado y en Burgos. Aquí en Bilbao se dice una frase que realmente es muy bonita y yo creo que sería maravilloso que en todos los pueblos, en todas las provincias se utilizara y se dijera, y se suele decir, los de Bilbao nacen donde quieren. Y yo realmente podría decir que he nacido en Barbadillo, porque realmente yo nací en Béjar, pero los de Barbadillo también pueden nacer donde quieren. Y yo creo que eso es bonito para todos los municipios del Valle, para todos los núcleos de población y para el mundo entero. Dicho esto, lo puedo hilar perfectamente con lo que preguntaba el Miguel Ángel. Efectivamente, lo que somos o lo que hacemos pues siempre es un producto de un montón de circunstancias, pero es claro que los primeros años de vida, la niñez, la infancia, pues ahí pues nos forjamos realmente, nos forjamos como personas, nos forjamos como intereses, aunque la vida pues muchas veces te hace ir hacia un camino o hacia otro. Yo desde pequeño, Béjar no es un ambiente estrictamente rural. Dentro de Castilla y León es una de las ciudades grandes. Llegó a tener casi 20.000 habitantes, actualmente tiene 15.000 o quizá vaya bajando, porque era una ciudad eminentemente industrial y fundamentalmente la industria textil. Mi padre era médico y yo llevé una vida pues estupenda, de pequeño, correteando, jugando, era muy fácil salir del pueblo, de la ciudad y sumergirnos ya en los montes, en los ríos, en todo el ambiente que nos rodeaba. Y desde pequeño pues tuve afición, podríamos decir, naturalística. Me interesaba la vegetación, cogía plantas, hacía mis herbarios, cogía todo tipo de insectos, culebras, alacranes, de todo, y los llevaba. Tenía la suerte que tenía un desván muy grande y allí pues fui montando mi museíto. Tenía un hermano, soy el pequeño de 7 hermanos, y uno de mis hermanos tenía mucho interés también por la química, por los minerales,
hacía análisis, también tenía un trozo en el desván, y quizá esa influencia fue determinante. El haber nacido en un sitio en donde tenía al lado el medio natural. Si hubiera nacido en un centro, en una ciudad, con el asfalto, el hormigón, pues ya llegar a la naturaleza es un poquito más difícil. Pero allí, una vez que cumplías, pues yo creo que de pequeño te llevaban, claro, al campo, pero una vez que tienes 10 años o así, yo creo que ya salíamos pues los amigos, y primero a un punto más cercano, luego uno más lejano, luego a la sierra. Todo eso me permitió ir contactando con el medio natural, donde yo me sentía allí pues como un explorador de la naturaleza, como un naturalista, aunque yo en aquella época, claro, no había leído y no sabía. Realmente yo creo que se fue la base para que tuviera interés. Luego, posteriormente, yo estudié en Málaga el bachiller sexto y GO, y allí, influenciado por el grupo de la gente que estábamos en mi curso, tenía interés de estudiar ingeniero agrónomo en Córdoba, pero un poco influenciado por el grupo. Pero en un momento dado, a última hora, al último momento, tomé una decisión de venir a Bilbao a estudiar geología, porque tenía dos hermanos que eran profesores en la Facultad de Medicina. Y ya de repente me veo trasplantado a Bilbao, y en vez de haber estudiado biología, porque estaba hablando mucho de las plantas, de los animales, realmente me decanté por geología, cuando tampoco tenía un conocimiento relevante. Sí, tenía interés por los minerales y por las formas de las rocas. En Béjar es fundamentalmente granítico y hay un modelado pues singular y especial. Luego también tenemos en la sierra restos de glaciarismo con lagunas importantes, y eso es lo que podría yo tener en la cabeza. Cuando llego a Málaga, pues conozco las playas, pero no recuerdo yo un especial interés. Pero fue un cambio total de Málaga a Bilbao, y hoy es el día en que la gente que conocí los primeros días en clase, pues muchos han trabajado conmigo y otros están muy próximos. Y ese fue el origen de mi interés por estudiar geología. Y afortunadamente acerté, porque podía haber empezado y haber dicho esto no es lo mío. Y realmente puedo decir que sí que es lo mío, que toda la vida he estado trabajando en distintos aspectos relacionados con la geología. Entiendo que muy interesante, porque lo que nos plasmas realmente, y era el fundamento de la pregunta, es qué es lo que a ti te incitó a decantarte por esta carrera, por la geología, ¿verdad? Yo creo que ha quedado muy claro, y además creo que, insisto, es muy ilustrativo para cualquiera, para cualquier persona joven que quiera determinar sus estudios, etcétera, etcétera, y no tan joven que quiera, en fin, Sí. reanudar de la manera que sea. ¿Te paso a la segunda? Sí. Celina. Sí, me estoy atentamente escuchando, porque es muy importante lo que acaba de decir Juan Pablo. ¿Cómo te determina tu futuro que nazcas en un pueblo? Eso es muy importante, porque me has hecho recordar una anécdota que contaba mi padre, que en los años 60 yo nací en un pueblo de Burgos, entonces toda la gente se fue pues a Plasencia, a Bilbao, porque era la zona industrial, ¿no? Y todos venían hablando de lo mismo, ¿no? Qué bien que se está, que se gana dinero y demás, ¿no? Mi padre probó y duró en Plasencia pues así como una semana, y dijo, me voy para el pueblo, me vuelvo porque esto no es lo mío. Entonces muchas veces le decía yo, qué bien, qué decisión más acertada, porque el amor tan profundo que siento yo por los pueblos, la calidad de vida, el vivir de otra manera diferente, se lo debo a esa decisión. Por eso digo que es muy importante donde pasas los primeros años de tu vida, que determina un poco luego el futuro y el devenir, ¿no?, de las situaciones. Plasencia de Efectivamente. las Armas. Plasencia de las Armas, Sí, un pueblo Plasencia de las Armas. industrial de Guipúzcoa. Sí. Sí. Como, Gracias a Dios no me crié en Plasencia, sino que me crié en un pueblo de Burgos. sí, Ya, pues yo creo no, que pero sí. muy bien. Sí, sí, de estar en Plasencia, que está metido allí en... Sí. Yo ahora paso mucho porque pues voy hacia Vergara, voy hasta Eibar, coges la autopista, y Plasencia está ahí metido en el río creo que es el Deva, y está El muy Deva, encajado.
hay que subir mucho a la montaña para ver un poco el sol, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vuelvo a insistir, es fundamental los primeros años y la oportunidad que tienes y los que fueron, emigraron. Yo normalmente fui emigrante, ya de Béjar fui a Málaga, de Málaga a Bilbao, pero los que hemos vivido en los pueblos y hemos podido volver en verano durante muchos años, has mantenido esa relación. Y yo creo que aparte de esos conocimientos de la naturaleza, también hay una cierta inteligencia natural que tenemos los que hemos vivido en un ambiente rural, en un ambiente de pueblo, porque hemos aprendido muchas cosas pues a base de coces o a base de accidentes o a base de vecinos o gente, si hacías algo que no estaba bien, te llamaban la atención y de alguna manera espabilabas. Espabilabas, yo creo que se espabila más que en la ciudad. También hay una cuestión muy importante. Hay que vivir en un ambiente pues con un mínimo de necesidades cubiertas y estar en una familia bien. Eso es, pero yo creo que es estupendo. Y cuando veo a algunos niños corretear por Barbadillo, por otros pueblos, digo, qué suerte tiene esta familia y tienen estos niños de poder estar aquí. Y ojalá puedan estar muchos años, Sí, porque pero van a fíjate, tener un plus sí, de educación, de conocimiento del medio, que le va a ser muy importante para la vida. Que sí es cierto que hoy día, pues eso es lo que se plantea muchas parejas jóvenes, pues es que en la ciudad, en Burgos, es que tengo un conservatorio, es que tengo tal, es que tengo las actividades. Bueno, pero en el pueblo tienes otras actividades. Puedes ir a ver cómo pasa el río, puedes ir a pescar, puedes ir a tirar piedras al río, a hacer ondas, puedes ir a ver, a coger grillos en temporada, pues hacer montones de aspectos y de cuestiones que es de una enorme riqueza para el futuro, para todo el mundo, para el que vaya a hacer ciencias o para el que vaya a hacer letras, para una persona humanista. Y si leemos, me recuerdo un libro, además tiene que ver relativamente con nuestro entorno, ya saliéndonos un poco hacia La Rioja, desde Monterrubio de la Sierra, vamos hacia Canales y luego está Mansilla de la Sierra. Pues en Mansilla de la Sierra, me parece que es esta Martín Gaite de pequeña, pues pasó sus veranos allí y tiene un libro precioso que describe, ahora mismo de memoria no me recuerdo, pero ya os enviaré una referencia porque lo recomiendo, porque describe esto que estamos hablando. Ella vivió allí porque vivían sus abuelos y todos los veranos, me parece desde Barcelona, desde Cataluña, viajaban en tren a Logroño y desde Logroño iban allí a Mansilla de la Sierra y entonces recuerda todas esas experiencias con los chicos del pueblo, todos esos intercambios de conocimiento, de sensibilidades, de aventuras en definitiva. Éramos todos como, yo me veía como ella realmente, éramos todos como los pequeños aventureros, como la novela de Mark Twain, de Tom Sawyer, que eso lo vemos en las películas y nos parece impresionante cómo jugaban, cómo iban al río, pues eso lo hemos vivido todos en los pueblos. Y eso es un activo que solo lo podemos compartir con los que lo hemos vivido, el que está en la ciudad, no. Y vuelvo a lo mismo, la etapa de la niñez, la etapa que hemos tenido la gran suerte de vivir en los pueblos es algo extraordinario, no se olvida y es una experiencia, es un máster que llevamos pegado en la mochila desde pequeñitos. sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Continúo. Sí, sí. Digo, vida profesional de geólogo. Quizá no sea hoy lo que más nos interese saber de ti, pero sí pudiera decirnos mucho cómo has ido viendo a lo largo de tu vida la evolución o estancamiento de la vida de tus pueblos. Y mira que ahora vamos a tener la oportunidad del abanico abrirlo mucho más, porque este hombre ya ves que nos habla de media España, ¿no? Con lo cual, pues la pregunta sigue siendo totalmente válida. En tus visitas, quizá cuando más veraniegas, porque tú eres emigrante, que además lo has dicho. Sí. Tuviste que salir de la tierra que te vio nacer. Barbadillo del Mercado, Salas de los Infantes, perdona, Ovejas, me da igual, Sí, ¿vale? sí. Bueno, a ganarte los garbanzos, tuviste que salir a ganarte los garbanzos, ¿verdad? Tu sede central, que yo sepa, quizá ya pues ubicarla en una época más posterior, es
y fue Salas de los Infantes. ¿Eh? Bien. No sé. ¿Quieres que te comento sobre esto? Bueno, ya he comentado mi trayectoria vital geográfica es, yo nazco en Béjar y en Béjar estoy hasta los 15, 16 años. Entonces me traslado con mis padres a Málaga. En Málaga estoy 2 cursos y ya con 17 años recién cumplidos, pues yo cumplo en junio, el día de San Juan, pues en septiembre me presenté en Bilbao y empecé aquí a estudiar, ¿no? Tuve la suerte de poder ir a estudiar fuera de casa, a otro sitio, y bueno, como tenía ya hermanos aquí, pues la vida, el aterrizaje era más fácil, ¿no? El efecto llamada que llamamos ahora, pero realmente eso ha existido siempre, tanto los que iban a Plasencia como los que iban a Vergara o se desplazaban a Cataluña, siempre había uno que fue el primero que llegó y empezó a avisar a los primos, podéis venir. En mi caso fue para formarme, para estudiar. Desde el principio, pues conocí a una compañera de estudios, que luego fue mi mujer, y ella es la que tenía relación por su familia con Barbadillo, con Salas y tal. Entonces, puedo decir pues que desde la primera etapa de novios, pues empecé a visitar Barbadillo, a visitar Salas, y a raíz de alguna manera de todo eso, pues puedo decir que una gran parte de mi vida siempre... digamos, en periodo vacacional o fines de semana, ha estado en esa zona. Aunque cierto es que profesionalmente, que luego ya comentaré más adelante, pues he trabajado mucho y sigo trabajando por Soria y por zonas muy próximas a nuestra zona actualmente del Valle Digital. Aparte de esto, yo os puedo hacer un resumen que puede ser, bueno, yo empecé estudio en Bilbao y mi primer trabajo, ya importante, relevante, es otra vez volver a Andalucía. ¿Quién lo iba a decir? Me había escapado de Andalucía. Mi primer trabajo fui a Granada y estuve trabajando unos 3 años en unos trabajos de exploración, de investigación minera, en unas antiguas minas pues próximo a Sierra Nevada, en otra sierra, la Sierra de Baza. En aquella época todavía no estaban las autopistas del 92, con lo cual desplazarse hacia el sur no era nada fácil. Y luego ya dentro de Andalucía, pues las comunicaciones eran las que eran. Yo os puedo decir que desde el pueblo donde vivía, que era cabeza de partido importante, pues llegar a Granada podían ser 2 horas y media de vehículo en aquel tiempo. Era de alguna manera pues casi como un lugar a que te destinaran como de castigo, ¿no? De hecho, algunos funcionarios y tal, como les mandaban algunos a las islas, como le mandaron, por ejemplo, a la isla de Hierro, a Unamuno, pues a otros les mandaban a Granada o a estos pueblos extremos. Y allí fue un recuerdo extraordinario, porque fue llegar y aplicar mi conocimiento, mi experiencia. Tuve la oportunidad de poder asumir unas responsabilidades importantes que me permitieron, pues realmente luego, posteriormente, tener un apoyo en aquel trabajo de aquellos años. Era un trabajo duro, de montaña, con unas dificultades, aparte de las técnicas propias, pues de lo que es el acceso a las montañas. Teníamos zonas de trabajo en pleno invierno a 2000 metros, 2100, todos los días echando sal en la pista, todo este tipo de cosas. Posteriormente a aquel trabajo, pues empecé a trabajar con una compañía muy importante de Madrid, que pertenecía entonces a una entidad financiera, y seguí trabajando en temas de exploración minera. Empecé a trabajar en Pirineos, en la zona, lo que llamamos la zona SEAL. Fundamentalmente está entre el límite de Gerona con Lérida y llega hasta el límite de Huesca con Navarra. Pero yo estuve siempre en la zona de Lérida, lindando el Valle de Arán y toda esa zona, y eso fue una experiencia, pero ahí solo podíamos trabajar en verano. Íbamos cuando finalizaba la temporada de tormentas, que podía ser hacia final de junio, y nos retirábamos cuando la etapa de nieves empezaba, que podía ser principios de septiembre, mediados. Y en aquellos años estuve viviendo en unos pueblos pequeñitos del Pirineo Leridano, con una gente extraordinaria, gente de montaña. Todos somos de montaña, pero aquellos sí que eran montañas. Y aquella gente tenían un trato extraordinario con nosotros. Vivíamos en hostales, en pensiones, gente muy generosa.
y tengo unos recuerdos estupendos. Y con ese tipo de trabajos estuve 10 o 11 veranos yendo a pasar el veraneo allí. Trabajábamos 6 días a la semana porque había que aprovechar el tiempo corto, con lo cual no daba tiempo a venir ningún día a casa ni nada. Allí era donde disfrutábamos pues el entorno del Parque de San Mauricio, Aigüestortes, por ahí cerca. Aprovechábamos para ir algún domingo, ir a Andorra. Andorra pasábamos mucho, teníamos autorizaciones de la Guardia Civil. Cohabitábamos en aquellas pistas con los contrabandistas, vivimos muchas aventuras curiosas, y en aquel momento lo que estábamos haciendo, estábamos investigando fundamentalmente oro y otros metales preciosos para el gobierno español, para el Ministerio de Industria. Y es un recuerdo espectacular la oportunidad que tuve de poder trabajar aquellos años en aquellos temas. Pero eso pude acceder ahí porque me venía ya la experiencia anterior de Granada, haber trabajado también en montaña, en exploración e investigación minera. Posteriormente a esto, claro, no podía mantenerme solo con un trabajo de unos meses. Luego otros meses, pues con la misma compañía de Madrid, pues trabajaba en Extremadura, en la zona lindando con Huelva, por Cala, por Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros. Y llegado un momento ya, pues otros compañeros y yo, 2 compañeros y yo, decidimos pues tratar de montar alguna estructura, alguna empresa, nosotros, que nos pudiera dar seguridad y poder tener trabajo todo el año. No solo unos meses, que teníamos trabajos muy buenos, bien remunerados, pero claro, el resto pues no teníamos. Entonces decidimos montar nuestra primera empresa de consultoría, de ingeniería geológica, y primero éramos 3 y enseguida fuimos creciendo, fuimos contratando más gente y fuimos ampliando nuestras áreas de actuación. Del campo de la minería, que era donde nos habíamos, con uno ya le conocía, que era compañero, y el otro nos conocimos los 3 en la misma empresa de Madrid, y ya empezamos a desarrollar actividad. Teníamos nuestra experiencia, pero todavía pues, muy limitada, por decir algo. Pero afortunadamente pues fuimos desarrollando y empezamos a hacer determinados trabajos que hoy día pues, son casi el 100% de nuestra actividad, que son trabajos relacionados con ingeniería geológica y medio ambiente. En aquella época, cuando nosotros empezamos a trabajar todo lo que tenía que ver con vertederos, era algo los vertederos, los basureros, todo eso no tenía interés, la gestión de residuos. Hay que pensar en los pueblos pequeños y grandes, y en los pueblos más la recogida de basuras o lo hacía, pues con todo el respeto, pues el último del pueblo, o con el peor carro, con el peor camión, de cualquier manera se iba haciendo, y en las ciudades era parecido. Pero poco a poco las grandes empresas de construcción, las 5 o las 6 importantes, se dieron cuenta que en el negocio, en los servicios de medio ambiente, entre ellos la gestión de los residuos, los vertederos, otro tipo de gestiones, ya para valorizar y dar más valor, y ahora estamos en la economía circular, pero todo aquello lo hemos visto comenzar y hemos participado. Y en aquel momento pues, las grandes compañías empezaron a llevar la gestión de los residuos en las grandes ciudades, los ayuntamientos que tenían servicios de este tipo los fueron privatizando, y se empezaron a construir infraestructuras mucho mejor diseñadas, más preparadas, y como veníamos nosotros de los comienzos, fuimos tomando posición. En aquellos años pues subcontratábamos algunos trabajos a algunas empresas extranjeras, de Alemania, de Holanda, y posteriormente una empresa alemana compró nuestra empresa. Entonces nos vimos de repente del día a la mañana ya con una estructura, pues podríamos tener 15, 18 empleados, casi todos técnicos, y teníamos unos socios, que era una empresa muy importante, una multinacional alemana. Eso nos permitió tener unos desarrollos importantes, aprender mucho de negocio internacional, visitar muchas cosas en Europa y coger posición. Y bueno, pues fuimos diversificando. El tema de la minería, pues iba a ser algo que, luego hablaré de la minería, que tiene actualmente una gran pujanza, pero fuimos dejando y nos fuimos dedicando a esos temas. Después estábamos aquí en el País Vasco, estábamos en Bilbao, y de repente surgió la necesidad de empezar a trabajar y estudiar con el concepto de suelos contaminados, que hasta entonces era algo desconocido. Cuando ha habido una actividad industrial durante un tiempo en un terreno, claro, mientras están funcionando los procesos industriales, hay emisiones a la atmósfera, estamos lanzando gases con partículas a la atmósfera, pero en el momento que finaliza la actividad, pues ya se deja de emitir
esos gases a la atmósfera. También se están generando efluentes líquidos, por eso están las depuradoras, o en aquellos tiempos pues la depuración no estaba muy avanzada y muchas veces se hacía vertido a cauce público. Pero también si cesa la actividad, pues desaparece el problema, ya no se generan más efluentes líquidos que van a la red fluvial o van a los colectores. Pero en el momento que se ha parado una actividad industrial, realmente si procedemos a transformar ese suelo, ese terreno, en un suelo apto para otros usos, bien para otra vez usos industriales, usos terciarios o usos edificatorios, nos encontramos con que en el suelo, si levantáramos la alfombra, que yo hablo gráficamente, levantáramos pues pues tenemos unos aglomerados asfálticos, unas urbanizaciones, nos vamos a encontrar con que muchas veces ha habido determinados efluentes líquidos, determinados que han ido permeando y han ido entrando y han ido manchando, alterando la calidad del suelo. Y también en el caso de que haya aguas subterráneas, estos líquidos han ido descendiendo hasta alterar la calidad de las aguas. Entonces ahí surgió una nueva necesidad que era primero caracterizar, investigar, conocer y luego tomar medidas para remediar, para sanear, para limpiar estos suelos y devolverlos otra vez al circuito en el que puedan ser unos suelos seguros para otros usos. Entonces, en esos nuevos cometidos, pues tuvimos la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Entonces empezamos a trabajar en ese ámbito y es un ámbito en el que seguimos trabajando desde hace muchos años. En el medio, pues hemos cambiado de empresas, hemos tenido una crisis con mi empresa anterior, hemos renacido, estamos en otra nueva actividad, pero nuestra actividad desde hace ya muchos años tiene que ver con el medio ambiente, pero siempre aplicado a la remediación de los suelos contaminados, algo de ingeniería de vertederos, ingeniería relacionada con residuos, tratar de darle una vida a un residuo, algo que es un desecho que no tenía uso, volverle a dar una vuelta para volver a aprovechar y volver a utilizarlo como un material, decimos, como una materia prima secundaria de segunda clase, y eso es algo que todos los días ya lo vemos desde hace muchos años. El vidrio se recicla, el papel se recicla, los envases, pero luego hay un montón de residuos industriales que durante muchos años no tenían otro destino más que ser vertidos, primero incontroladamente, luego controladamente, y ahora hay un esfuerzo muy importante en tratar de transformar esos productos en unos productos, materias primas secundarias, que dan valor añadido a todas estas empresas que lo transforman, pero hacen un gran bien que evitan una afección, una contaminación del suelo. En el tiempo que hemos ido trabajando en estos temas, pues hemos trabajado también en otros temas colaterales, pero podemos decir que mi actividad ha estado centrada en origen en investigación, exploración minera, y posteriormente ya fuimos trabajando cada vez más en temas relacionados con el medio ambiente. Y en el medio pues hay pues muchas actividades, pero digamos de menos volumen. Menos volumen económico y menos volumen de dedicación, ¿no? Pero sin embargo desde la geología hay muchos geólogos trabajando en otros campos en los cuales yo no llego a todos. Hay muchos que trabajan en hacer estudios de los terrenos para conocer qué características tendrán que tener las cimentaciones que puedan soportar o bien los edificios o bien las obras de infraestructura, las carreteras, los viaductos, las presas de los embalses, y todo eso se agrupa dentro del conocimiento que se llama geotecnia o ingeniería geológica. Ahora incluso ya hay con los nuevos planes de estudios, desde hace ya bastantes años, hay carreras de ingeniería geológica en España. Otros geólogos se han dedicado en estos años al tema del petróleo. Tengo algunos compañeros que desde el principio pues empezaron a trabajar en el mundo de la investigación, exploración petrolera, y los que se han dedicado a eso han recorrido el mundo muchas veces, porque claro, los trabajos de investigación y exploración son hasta que encuentras el yacimiento y se pone en explotación. Luego pasas a otro campo, a otro sitio, a otro lugar. Y básicamente otro campo también muy importante y que en el pasado también trabajamos bastante era el tema relacionado con las aguas subterráneas. El agua ya sabemos que es algo fundamental, todos lo reconocemos que es la fuente de la vida, sin agua no hay vida,
no podemos vivir ni las personas, ni los ecosistemas, los animales, las plantas. Sabemos que geoestratégicamente o geopolíticamente es algo importantísimo. Ha habido grandes conflictos internacionales y los sigue habiendo, incluso guerras, incluso más a nivel local, guerras del agua, cuando, por ejemplo, con el Ebro, que es una comunidad autónoma, dice el Ebro es más mío que tuyo, con los temas de los trasvases, todo ese mundo es algo muy importante y que le tenemos que prestar una gran atención. Y dentro de lo que es el ciclo del agua, pues hay una parte de las aguas subterráneas que se estudian desde la hidrogeología, que tiene todos sus propios métodos y que es algo que contribuye, ese conjunto de conocimientos contribuye enormemente al desarrollo de las actividades. En la cuenca del Duero hay que pensar solo en la cuenca del Duero, de nuestro río madre y padre en Castilla y León, pues puede haber del orden de más de 50.000 pozos, 50.000 pozos, muchos de ellos en explotación y funcionando, otros quizás abandonados, otros de pequeña entidad. O sea, no se entiende la agricultura de Castilla y León sin ese trabajo eficaz de todos esos pozos y todos esos técnicos que desde empresas, desde las administraciones, desde la Confederación Hidrográfica del Duero contribuyen a la correcta gestión. Y en otras, todo lo de los campos de agricultura de Almería, lo de los invernaderos, todo eso se basa en una explotación y a veces incluso una sobreexplotación de los acuíferos. Entonces la hidrogeología contribuye a desarrollar conocimiento y conocimiento aplicado para la correcta gestión de estas aguas. Una aplicación también específica, en las aguas tienen un primer destino y así lo reconoce toda la normativa. El primer derecho es de abastecimiento para agua de boca, para la población. Eso es lo primero. Después podrán venir otros usos, podrán venir los regadíos, podrá venir la ganadería, pero lo fundamental es primero conseguir abastecimientos de aguas seguros para la población. Y luego hay otra aplicación muy relevante, en el pasado también trabajamos, fue el tema de las aguas minero-medicinales. Las aguas medicinales son aquellas que compramos en botellas, ya sabemos, en Burgos hay alguna marca importante, en Soria también, y cada vez el consumo de agua mineral pues va creciendo. Todavía estamos muy lejos de los consumos que puede haber en Alemania o en Francia. También es cierto que allí, en Alemania, pues la calidad de las aguas no es la calidad que tenemos aquí. Entonces, hoy por hoy, pues yo en mi casa bebo agua del grifo y cuando estoy en salas bebo agua del grifo y cuando estoy en cualquier sitio bebo agua del grifo. También me gustan las aguas naturales, por descontado. Entonces, eso es un mundo muy especializado que requiere estudios muy específicos para asegurar la correcta potabilidad y que esas aguas son realmente adecuadas para el uso como agua de boca. Y adicionalmente muchas tienen propiedades específicas teniendo en cuenta los minerales, las sales que tienen en disolución. Eso es un campo relevante y que realmente hay bastante gente en España. Yo no podría haber consultado, pero geólogos que trabajan en hidrogeología es un porcentaje relevante. Otro muy importante son los que trabajan en el área de geotecnia. La minería es relevante, hay que pensar que cada vez más, y ahora lo hemos visto con esta crisis que hemos tenido de COVID, como no es suficiente el que en China o en otro país lejano tengamos un recurso que allí esté, sino lo importante es que pueda llegar aquí en condiciones de seguridad. Entonces se está otra vez dando una vuelta a determinados yacimientos, fundamentalmente de metales, de cobre y el cobre lleva asociado un montón de elementos adicionales de gran interés comercial y económico, y en Andalucía, en la zona entre Almería no, entre Huelva y Sevilla, en la faja pirítica, actualmente hay varios proyectos en explotación y otros en desarrollo. Y luego hay otros minerales como el litio, que todos sabemos la gran importancia que tiene el litio para las nuevas tecnologías, y hay proyectos, pero por otro lado todos estos proyectos van chocando pues también con la sensibilidad de las personas. Por un lado nos encontramos con el mundo rural, que está muy despoblado, pero cuando hay una iniciativa de estas, quizá por un mal concepto, porque los mineros, los técnicos que hemos trabajado en minería durante muchos años no hemos cuidado suficientemente los aspectos de restauración, pero eso fue muy antiguamente, pero llevamos una carga encima negativa, con lo cual es muy difícil hoy día sacar proyectos hacia adelante
pero aún así hay muchas compañías que están con proyectos peleando en la zona, tanto en esa zona del sur como en todo el oeste español, con temas de litio y con también otros proyectos de oro en Asturias y tal. Ese es el difícil equilibrio que tenemos en el mundo rural. No tenemos gente, no tenemos, pero a veces tenemos recursos, debemos de cuidarlos, debemos de ser muy exquisitos en su preservación y a veces pues llega un momento en que el conflicto que existe entre unos y otros impide el desarrollo. Y estoy mezclando temas que cada tema sería objeto de una conferencia. Si os parece, lo dejo aquí. Bueno, pues efectivamente, yo decía antes que conocías media España, no conoces media España, conoces la España entera y con detalles. Además de eso, pues decíamos que profesionalmente parece que no íbamos a indagar mucho y, joder, nos has dado unas lecciones tremendas indagando a tope en todo. Vamos, que nos has dado la vuelta a todo, ¿vale? Continúo con la tercera. Sí. Yo había apuntado, digo, creo también tuviste mucho que ver con un pueblecito próximo a Salas, con Barbadillo del Mercado, y más exactamente con sus minas de cobre y con el complejo industrial próximo de Belgicás. Es más, estáis recuperando la zona para convertirla en la escuela de recuperación paisajística de El Valle Digital. Todo ello habiendo ya casi adaptado para ello el antiguo lavadero de mineral de cobre, al objeto, entre otros, de crear un centro de trabajo de medio ambiente industrial y un vivero de jardinería. Tenemos todo un profesor delante de nosotros. No sé, yo he apuntado esto, extiéndete lo que quieras o puntualizanos cosas a este respecto si te parece oportuno, vaya, de esto de nuestra tierra, de nuestra zona, ¿verdad? Sí. Pues bien, efectivamente, ya como podemos utilizarlo de hilo conductor, la historia de mi vida, pues resumiendo, nazco en Béjar, voy a Málaga, de Málaga voy a Bilbao, en Bilbao ya es cuando tomo contacto, desde Bilbao tomo contacto con esta zona de Salas de los Infantes, de Barbadillo, y en su momento pues ya conocí una compañera de clase que actualmente es mi mujer y también es geóloga como yo, y en un momento dado pues bueno, compartíamos allí vacaciones, muchos tiempos, y porque ella, digamos, tenía un arraigo allí, si bien su familia no es de allí nacida, pero su familia, su abuelo, que fue la primera generación que fue en los años 50, en plena autarquía es después de la guerra, en los años 40, 50, hasta prácticamente final de los 50, España estaba fuera de todas las organizaciones internacionales, fuera de la ONU, evidentemente, fuera de los tratados de libre comercio, no estaba fuera del Banco Mundial. Entonces, lo que había que hacer era intentar obtener la mayor cantidad posible de bienes, de productos, de materias primas con los medios que teníamos. La idea esta, la sentencia, el refrán que utilizamos mucho, bueno, sí, pero mira, con estos mimbres tenemos que hacer cestos. De alguna manera yo lo resumo, que era algo de ese tipo. Entonces, en aquel momento, pues esta la primera generación de la familia de mujer, pues con otros socios se dirigieron a esta zona porque había antecedentes de que había habido explotaciones de cobre. Ahora precisamente estamos revisando los estudios históricos, recopilando información sobre antecedentes y hay muchos antecedentes de explotación de minas de cobre en la zona de Lara, principalmente en la zona de Ortiguela, puede ser también la zona de Rupelo, Villaspasa, Campo Lara, etcétera, etcétera. Y luego ya si nos metemos hacia la Sierra de Mencillas, hacia la falda sur de la Sierra de la Demanda, hay muchos yacimientos, pequeñas minitas que han sido explotadas a lo largo de los años. Entonces, en aquellos momentos, en los años 50, con las dificultades que había de acceder a mercados internacionales, a adquirir materia prima, en concreto el cobre, pues el Estado de alguna manera pues incentivaba que se desarrollaran actividades que fueran proclives, propensas a obtener este tipo de materias primas. Entonces estos señores se desplazaron
desde Bilbao a la región, estuvieron haciendo investigaciones, exploraciones mineras durante bastantes años, porque el negocio de la minería y de la minería metálica y tal es un negocio muy, muy lento. Primero hay que explorar, investigar, invertir, gastar mucho dinero y en cualquier momento tienes que igual retirarte porque no encuentras lo que esperas o porque cambian los precios internacionales o por cualquier circunstancia. Entonces, después de estar un periodo de bastantes años, casi 10 años investigando, estaban ya en Ortiguela, en una mina subterránea que anteriormente había sido explotada cuando menos en el siglo XVII y XVIII, no, perdón, XVIII y XIX, y lo que hicieron fue limpiarla, explotaron y llegaron a hacer como una planta experimental en la cual obtenían cobre, partiendo de un mineral muy, muy pobre. Llegó un momento en que decidieron dar un paso adelante y entonces en Barbadillo del Mercado fue donde construyeron esas instalaciones y para poder poner en marcha la fábrica, la refinería del cobre, era necesario hacer una planta donde previamente se concentraba el poco cobre que había y ese era el lavadero. Estas construcciones se construyen entre el año 57 y 58 y entran en marcha. Se traían los minerales desde esta región de Lara, de Ortiguela, de Campo Lara, ya he dicho, de Villaspasa, se llevaban a estas instalaciones. Las instalaciones se construyeron en ladera porque en aquella época la mecanización era mínima y siempre pues los minerales los ibas triturando y los ibas echando a través de la ladera por distintos tolvas y sistemas de molienda hasta que luego ya mediante un sistema químico tratabas de concentrar o disolver o extraer el cobre de los minerales y luego posteriormente ya por unas tuberías lo lanzabas a la fábrica. Y es en la fábrica donde en un primer pabellón, mediante un proceso de electrólisis, ya se llegaba de alguna manera a obtener el primer cobre. Luego había otro pabellón donde se obtenía sulfato de cobre, que era un producto muy demandado y todavía se utiliza, pues, por ejemplo, para luchar contra la podredumbre de la vid, el mildiu, y para otras aplicaciones, tanto químicas como en la agronomía. Y en el último pabellón, pues ya era una fundición de cobre, en la cual partiendo del cobre concentrado en los cátodos en la electrólisis se llevaba allí. Entonces, todo este complejo también se construye en esos años, 57-58, participan muchos trabajadores de Barbadillo, de Ortiguela, de Cascajares de la Sierra, de otros sitios, y de repente, cuando aquello está empezando a rodar, pues produce un cambio, una transformación en la historia económica de España, que es que por fin pues los organismos internacionales pues van dando entrada a España y se empieza a producir lo que se llama, pasamos de la autarquía al plan de estabilización, en la cual también en esos tiempos es cuando los americanos entran aquí, entran con las bases, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, empiezan los primeros créditos al desarrollo y determinadas actividades como estas pierden totalmente su sentido. Al mismo tiempo se produjo una bajada en el precio internacional del cobre. Entonces, algo que has estado trabajando más de 10 años, desarrollando un proyecto casi una historia de titanes, pues del día a la mañana desaparece. Entonces, aquello queda paralizado y unos años después, pues ya la segunda generación, pues empieza, el padre de mi mujer, pues empieza a desarrollar nuevas actividades diciendo tenemos unos activos, unas instalaciones, tenemos electricidad, tenemos agua y empieza a fabricar, partiendo de minerales otros que son arenas silíceas, que son arcillas, empieza a fabricar distintos productos hasta que llega a dar con determinadas fórmulas para fabricar productos refractarios para la industria de fundición de hierro. Y esto nos podemos alargar pues prácticamente unos 25 años que siguen trabajando con este tema y en ese tiempo también pues otra persona de la segunda generación, un hermano del anterior y hijo también del fundador de todo, pues es el que monta una empresa de valvulería, primero en Bilbao, y en un momento dado quiere también compartir y reutilizar esas instalaciones montando una factoría que tenían al mismo tiempo aquí al lado en Vizcaya y otra allí. Y esa empresa ha estado funcionando hasta hace muy recientemente. Pero hay que pensar que todo el origen fue el primitivo del cobre. Del cobre hubo una segunda vuelta, las arenas silíceas, los caolines, los productos refractarios, la valvulería.
Y ahora, pues todavía esos pabellones son unas estructuras que son útiles, pero claro, ahora se ha aparecido la actividad principal. Lo lógico en el mundo rural es tener una actividad industrial que tiene que ver con el emplazamiento donde estás, porque traer un producto medio elaborado para elaborarlo y volver a sacarlo tienes dobles portes que complican la situación. En su momento ahí la explicación era que la materia prima, el cobre, estaba allí, como ocurre con todos los negocios que actualmente viven un momento de pujanza, que todo lo que tiene que ver con la transformación de la madera, pues es algo razonable que esté en la zona de Pinares, que esté en Salas, que esté en otros emplazamientos, porque allí está la materia prima, que es la madera. Pero en el momento que desaparece, si desaparecieran los bosques, no tendría sentido, pero afortunadamente por el sistema de gestión de los bosques hay madera para rato y esperemos que haya transformación de madera para siempre, para futuro. Yo, perdona, un inciso nada más. Sí, sí, Quiero recalcar, Belgicas, conocido un poquito este sí. mundo, era una empresa importantísima, de mucho prestigio. No, era, Ahora resulta que lo más próximo y el cobre fue el causante de eso, pero los transportes luego eran no favorables, pero es que llevasteis a Bélgicas al primer lugar, muy probablemente de toda España, o por lo menos de toda la zona norte. No, en Bélgicas toda era España. una empresa de mucho prestigio en valvulería. Sí. Ahora mismo no sé cómo está, pero supongo que tú sabrás. Lo era y Ya lo digo, es. digo años atrás. Lo Vaya. era y lo es. En su Eso. momento, Belgicar llegó a crecer muchísimo, hizo unos grandes esfuerzos tecnológicos de desarrollar nuevos productos, de investigación, de lo que hoy día es I+D, y llegaron a... uno podía ver en las grandes ciudades, en el canal en Madrid, el canal de Isabel II, en Barcelona, la Compañía de Aguas de Barcelona, la Compañía de Aguas de Pamplona, en el entorno de Bilbao, el Consorcio de Aguas, en Sevilla, pues en los pliegos de condiciones, pues ponía siempre válvulas tipo Belgicas o similar, que era un estándar de alguna manera. Correcto. Muy conocido. Entonces esta empresa en un momento dado, su titular, que era el hermano de mi suegro, pues en un momento dado pues tomó la decisión y lo vendió a un grupo americano, una multinacional, a Tyco. Y hoy por hoy Belgicar sigue ocupando una posición de liderazgo en el mercado, pero sigue con la planta original, la de Munguía. Y en un Sigue momento dado, ocupando. pues por las circunstancias que fuera, dejaron aquello. Pero los Sigue pabellones ocupando. siguieron siendo del propietario, no se vendieron. Pero eso es lo que hay que ver a veces, que una explicación de un comienzo, pues bueno, no ha caído, sino que sigue habiendo una segunda, una tercera generación. Y ahora nosotros desde hacía años, pues teníamos idea de haber construido, haber restaurado el lavadero, como así se llama, la primera parte de toda la fábrica de cobre. Y estando, de hecho, empezamos las obras en el 2000, yo creo que fue el 2007, aunque el proyecto era del 2003. Y nos pidió pues la crisis de la construcción del 2008, total, que en el 2011 nos quedamos totalmente parados. Y ahora pues teníamos idea de volver a retomar aquel proyecto, que era volver a hacer lo de la escuela de medio ambiente, que lo desarrollaré más. Y ahora más recientemente, cuando de repente descubrimos la presencia del Valle Digital, sus iniciativas, ya previamente habíamos contactado con Agalsa, que veía con muy buenos ojos y quería apoyar el proyecto, pero claro, en un momento dado, pues los promotores, los inversores, nos fuimos al carajo. Y ahora pues hemos retomado otra vez aquellas iniciativas con más experiencia, y ahora con el apoyo del Valle Digital, de Agalsa, de otros organismos, instituciones que están en el entorno de esto, pues queremos sacar adelante este proyecto, que sería, digamos, pues el reciclaje, podríamos hablar también de la economía circular, de unos edificios que fueron construidos para algo y cómo a lo largo del tiempo no solo no se abandonan, se deterioran y tal, sino que estamos pensando en una nueva vida para ellos. Y esa es la situación. Nosotros actualmente el proyecto que tenemos es un proyecto de dotar a esas instalaciones, en principio, de un centro de estudio, un centro de trabajo, donde se trabaje en temas relacionados con medio ambiente, pero siempre un medio ambiente, desde nuestro punto de vista, relacionado con este medio ambiente industrial, del suelo, de las aguas, y también con el tema relacionado con el tema del paisajismo. Cuando hablamos de paisajismo,
¿qué entendemos? No solo entendemos un jardín o algo, sino la recuperación paisajística. En varias reuniones que hemos tenido del Valle Digital, pues van saliendo en la reunión mensual anterior y en la anterior, pues sale alguna iniciativa que se preocupan en los pueblos y con toda razón por esas casas que se van hundiendo, que no se recuperan, pero también por esos paisajes que hay a las entradas de los pueblos y que muchas veces pues deterioran mucho la imagen, un pueblo que es maravilloso, pero si a la entrada tienes una escombrera o tienes una zona muy erosionada, pues hay que hacer un esfuerzo de transformar esto, de transformar con los medios que tengamos. Y ese es el paisajismo en el que queremos trabajar. Paisajismo para áreas degradadas, bien degradadas por minería, bien degradadas por los usos, bien degradadas por infraestructuras viarias, por carreteras, y también teniendo en cuenta un poco a dónde vamos, hacia el cambio climático. Cada vez más es difícil resistirse a admitir que el cambio climático va a provocar un cambio de un grado, grado y medio. Eso es suficiente para que determinadas plantas que ahora utilizamos, pues quizá pues ya no tengan un crecimiento óptimo. Y hay que irse fijando en otras. Y habrá que irse fijando en plantas que tengan una demanda hídrica inferior. Y ahí es donde queremos dedicar, por un lado, este centro, por una parte, un centro de trabajo que sería el equivalente a un estudio pues, donde podrá haber arquitectos, podrá haber técnicos de medio ambiente, también unos viveros y centro de experimentación para trabajar en estas áreas de vegetación adaptada a la recuperación de espacios degradados y también al cambio climático, y al mismo tiempo también tendremos un área, una sala donde se puede impartir todo tipo de formaciones ligadas a estas actividades o a otras. Y actualmente el proyecto está muy avanzado en cuanto al nivel de construcción. Estamos ultimando y revisando todo para a ver si ya nos volvemos otra vez a poner la chaqueta de emprendedores, volvemos otra vez a tocar a las entidades financieras, a los que nos puedan ayudar y venga, para adelante. Juan, entonces la primera entrevista o charla que hagamos presencial la hacemos en Sí, el sí, centro, sí, ¿no? sí. Claro que sí, claro que sí. Oye, Mira, cuidado, Juan, que está grabado esto, ¿eh? sí. No, no, que es que estaba Ahora no te mirando, escapas. que No, no, me están mandando. Sí, 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 no, eso es cierto. sí. Mira, Ah, vale. cuando empezamos con el Valle Digital, y eso que Chema no ha visitado el lugar ni le conozco Sí, personalmente, pero la última vez que he hablado con él le he dicho, oye, la próxima vez que hagas una visita, llámame, que yo podré ir allí, nos veremos vale. y te lo explico y tal. Y estamos lanzadísimos a poder. Mira, mañana tenemos una reunión, una videoconferencia con la Universidad de Burgos, con dos representantes del rectorado, Sí. precisamente para que les expliquemos todo esto, porque queremos que la Universidad de Burgos conozca lo que queremos hacer, y en el área, por ejemplo, tienen un área de dafología y de estudio del suelo y tal, que conozcan estas instalaciones, que conozcan que además disponemos de terrenos, y yo lo sé porque he participado en muchos proyectos de investigación, y en los centros de investigación, en las universidades, cuando estamos a nivel de laboratorio, a nivel de un tamaño un poco más grande, pero cuando se trata de hacer una prueba, una demostración y necesitas ya pues 100 por o 50 por 50 o 2.000 o 3.000 metros cuadrados, pues ya no es la dificultad y nadie quiere. Entonces decirle, nosotros es que no queremos, es que desde ya queremos que empezáis a considerarnos como socios vuestros para ese tipo de proyectos. Incluso pues algún becario vuestro que pueda venir, depende de lo que vaya saliendo. Y también vamos a hablar con la Universidad Isabel I, porque son los que están abiertos a, yo ya creo que son ya, participan en el Valle Digital, y Sí, al sí. mismo tiempo también con la Escuela de Agrónomos de Madrid. Y en la Escuela de Agrónomos de Madrid, que ya hemos avanzado, tienen mucho interés en este asunto. Claro, nosotros no somos sabios ni tenemos todo de todo, pero pensamos que estas instalaciones son únicas y lo que necesitamos es que la gente las conozca y bueno, pues uno vía colaboración, vía acuerdo, sacarle chispa y partido. En toda charla hay un punto de vista técnico y es el que aporto yo, que digo que, amigos, esto se acaba. Claro, Se claro, acaba la charla porque hay que ponerle un final. sí. Bueno, Pero yo bueno, yo quería, creo que esto es como en las series que continuará, que cuando ponían en las series continuará, Sí, pues yo creo que has abierto, hay muchos puntos a sí. tratar.
muchas charlas, muchas conferencias. Esperamos que cuando se pase todo esto sean presenciales, pero bueno, ha sido muy productiva, mucho conocimiento, mucha apertura en muchos aspectos, porque el medio ambiente es el entorno que nos rodea, es como que está un poco separado de lo que es la vida del ser humano, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esa relación entre el ser humano y el entorno, y tener un entorno saludable, un entorno que nos aporte valor económico, social, es muy importante. Yo creo que tienes el centro y todo tu proyecto, creo que va a dar mucho de sí. Y yo creo que va a ser un cimiento bastante importante para lo que me ha quedado eh, plasmado, que es el efecto llamada, que decías tú, ¿no? Eso es. Cuando mi padre se quiso ir a Plasencia, lo hizo por un efecto llamada. Claro, Yo creo que el efecto llamada ahora nos toca a los de los pueblos, ¿no? Es eso decir, es. venir, porque aquí se vive muy bien, hay posibilidades de trabajo, el talento y el empleo, la calidad de vida. Entonces, lo que decías también que me ha impactado es que las generaciones futuras, que los niños se vayan fraguando esa inteligencia natural que aporta el pueblo. Esa inteligencia natural y ese efecto llamada es venid al pueblo porque aquí hay vida. Sí, 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 Hay así. vida, hay medio ambiente y hay gente Sí. que se preocupa por restaurar el medio ambiente y hacer unas condiciones saludables en todos los aspectos, ¿no? Bueno, Muchas no, gracias, Juan. Sí, perdona, Celina, joder, perdona un sí, segundo solo. sí, Que sí, digo que yo tenía una última cuestión, sí, pregunta, cuestión, que va relacionada con todo lo que tú has dicho ahora, último, y es muy breve, pero había puesto, puestas las cosas así, creo que no tenemos sino que agradecerte todos tus esfuerzos ya y dedicaciones a la tierra. El Valle Digital también tendrá que estar agradecido por ello. Suerte y al toro. pues Bien, muchas gracias. buen Bueno, resumen. Celina, y dale recuerdos mañana al de Barbadillo, al hijo de Esteban. Vale, muy bien. Muy bien, Todo- Todos vinculados y todos pisando tierra desde la así es. arqueología, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir.